martes 30 de agosto le damos la bienvenida a Enfoque. Gracias por acompañarnos y comentarles que en esta mañana estaremos abordando el tema de la importancia de la literatura. Y pues para ello me encuentro muy bien acompañada del escritor Augusto Borja, a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, una mañana estupenda y estupendo pues también conversar con usted, hablar de literatura, hablar de mi producción literaria, y aquí estoy, usted manda. Excelente, mire, damos inicio con esta entrevista. Queremos conocer cómo nace esa pasión por realizar escritos. Bueno, esto nace hace mucho, pero mucho tiempo, hace varias décadas atrás. Estudiaba la elemental y un día la maestra llevó un libro, no recuerdo cuál era, y lo vimos, lo mostró en la clase. Era un libro con muchas imágenes, un libro muy depurado. Lo mostró y yo creo que todos los chicos de la clase quedamos prendados. Dijo el autor, dijo el título, y esa Navidad yo le escribí al Niño Dios y le pedí ese libro. Y la maestra apuntó que ese libro era lo mejor que había de cuentos, pero que tenía un precio más o menos que rondaba los 400 colones en aquel entonces. Le hablo de la década de los 70. Sí. 400 colones en aquella época era dinero, una fortuna. Entonces yo dije, bueno, aquí no hay ningún problema. Yo le escribo la carta al Niño Dios y se arregló todo. Y el Niño Dios no me lo llevó, el que yo quería, pero me lleva Las Mil y Una Noche. Siempre lo cuento, yo creo que cuando Augusto Borja, aquel niño, abre el regalo en la mañana del 25 de diciembre de 1970 y pico, lo ve y no lo puede creer. Dice, hasta el olor lo recuerdo. Entonces yo creo que ese es el antes y el después, cuando me vuelvo pues un asiduo lector, y ahí cambia todo. Ya después recuerdo que a mis padres yo les pedía las revistas Selecciones del Reader's Digest. Tenían unos artículos muy como niño pues me gustaban, de mucha acción, de esto y lo otro. Y fue, yo diría que ese fue el antes y el después, de que como aquel niño que había tenido los carritos, los tractores, unos robots, me acuerdo que desarmé uno, más no lo pude armar nuevamente, pidió un libro. Y a partir de ese momento pues me vuelvo como un asiduo lector. Hay gente que me dice, mire, pero entonces usted hacía acrósticos y era ratón de biblioteca. No, pero sí tenía aquella fascinación. Recuerdo que pasaba por las librerías de San Salvador, siempre pasaba viendo en las vidrierías, ese me gusta, ese me interesa. Yo creo que ese es el inicio de esa magia que digo yo, que descubrí siendo pero un niño hasta esta fecha. Perfecto. ¿Y algunas personas lo incentivaban a usted a seguir? Mira, vos tenés que escribir, tenés que conocer un poco más, tenés que viajar. Tanto como así, no, pero sin duda pues fueron mis padres, ¿verdad? Y recuerdo que cuando llegó al bachillerato, una de mis materias favoritas naturalmente era letras. Okay. Entonces sentí esa afinidad absoluta y que obligadamente pues nos dejan, mire, usted va a leer esto. Y los estudiantes nos quedamos por el grosor de los libros, hay que venir el examen. Para mí eso era fabuloso y para los demás decían, esto es una tortura. Si no leí un panfleto, no leí un folleto, ¿cómo íbamos a leer una obra grande? Yo la leía. Y en la actualidad estamos así también, que hay que aprender a disfrutar las obras que nos dejan así escolares. Bueno, el adulto este día pregunta, mire, cuando me pregunta, cuando fue lanzada La Hora No Marcada, mire, ¿y cuántas páginas tiene? Alrededor de 300. Ah, qué interesante. Y ahí terminaba todo. No, pero atrévase usted a entrar a ese mundo, a ese papel y a esas historias, porque en cada uno pues hay cantidad de historias que a veces nos asusta el número de páginas, pero es un mundo fascinante el que encuentra ahí. Excelente. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Augusto? Bueno, yo me inicio con La Hora No Marcada. Esta es mi ópera prima, primera novela. Basada en un hecho real, ¿verdad? Es un hecho real acaecido en San Salvador en febrero de 1962. Conozco esta historia cuando siendo yo un niño, me impacta porque es muy fuerte. Años posteriores, pues le comento, tengo una formación en comunicaciones, estuve en la escuela de periodismo y supe que era la historia que tenía que contar. Ahora bien, yo digo,
esto lo hubiera contado hace 25 años, hace 30, hace 10, quizás no era el momento. El momento yo creo que fue el oportuno el que se dio. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que Augusto se decida si vamos a lanzar La Hora No Marcada? Mire, yo la comienzo a escribir y me tardé en escribirla 3 años. 3 años. Sí, porque hay mucha investigación, mucha entrevista, mucha hemeroteca, mucha biblioteca. Me entrevisté con fiscales, con abogados, porque es un caso muy complejo. Quizá a veces los casos son sencillos, pero este caso ocupó portadas de periódicos. Y el giro, muchos le dieron un giro político, aparentemente es el que llevaba. Entonces, había pues secreto, había no información, habían versiones. Y bueno, en medio de todo eso me encontré que entre más escarbaba, más me confundía. Entonces hay un momento que el autor dice, bueno, esta es una miscelánea complicada, pero ¿cuál va a ser mi línea? Porque debemos de tener pues trazado, muchas personas pues no saben, muchas personas creen que el escritor pues solamente comienza a escribir y se va. No, entonces usted tiene que hacer una maqueta. ¿Qué quiere hacer? ¿De qué va a tratar el capítulo 1, el 2, el 3, lo que sea? Yo me manejo y me gusta mucho, se me es fácil el flashback y me gusta. Entonces comienzo a contar mi historia, hago un retroceso de 20, 25 años atrás, debo de crear, por ejemplo, los padres de mis personajes principales. Y La Hora No Marcada, perdón, antes de todo, ¿en qué género literario estamos? Mire, La Hora No Marcada como Fugitivo, ambas incursionan en la novela histórica, sin ser su servidor historiador, repito, soy un escritor, pero ambas quedan o están enmarcadas pues en ese género, el cual le digo me complace. Me complace y he visto pues que a mi público también le gusta. Cuando hago un recorrido en el centro histórico, las plazas, dice, pero mire, usted no había nacido. Y efectivamente, pues La Hora No Marcada es la época de mis padres. Entonces, la fuente inmediata eran mis padres y sus contemporáneos, ve ahí las hemerotecas, las bibliotecas, los historiadores y todo lo demás, para hacer lo más real, lo más cercano a cómo fue. Y es como yo trato de presentar pues, un trabajo más depurado, y me he dado cuenta que a la gente le ha gustado, bendito Dios. Excelente. Así es que por ahí vamos. Y Fugitivo, pues La Hora No Marcada abarca 1950, 1968. Perfecto. Fugitivo, 1969, 1992. Hay un dato bien simpático con Fugitivo. Cuando cae la cortina de La Hora No Marcada, cuando termina, pues del epílogo, mi público ha tenido la sensación, pero aquí falta algo. Y créanme, no lo hice adrede. Yo dije, esta historia aquí va a terminar. Y la volví a leer y a releer y a plantearme imágenes y todo. Y caí en cuenta que dije, aquí sigue. Definitivamente que sigue. Y el día que hice la presentación de La Hora No Marcada, les di como primicia a mi público que sí iba a haber una secuela. Perfecto. No tenía el título todavía. Yo dije La Hora No Marcada 2, como quiera que se llame, pero sí va a tener una continuación. Y de hecho, pues así fue, y quedé muy satisfecho de cómo quedó la segunda parte, y aquí sí, aquí termina la historia. Alguien me dice, mire hombre, ¿y usted cree que va a haber una tercera? No creo, porque ya la historia, pues como tengo de escenario el tiempo, sería quizás un poco forzada. Perfecto. Entonces yo creo que la historia se cuenta en estos 2 libros como se debería de contar, y estoy muy satisfecho de ello. A lo largo de esos 3 años, al realizar La Hora No Marcada, hubieron cierto tipo de cambios. En todo ese proceso, claro. Escribía algo, decía, no, vamos a cambiar esta parte, vamos a reemplazar esto. ¿Cuáles fueron esos cambios principales y a qué se debieron? Mire, primero es porque a veces la emoción no gana. Escribir sí me gusta. El día siguiente usted va y no le gusta nada. Dice, no, pero y... borramos todo lo anterior. Delete, se acabó. Me gusta hasta aquí, decimos, ¿verdad? Y cuando decimos hasta acá, comenzamos, pues lo que me pasa, lo que me sucede a mí en primera persona. ¿Consultaba con alguien más o simplemente no, simplemente con usted? Yo solo. Excelente. No quería meter a nadie en ese lío, porque era suficiente lío para mí. Y comienzo a ver cuadros, imágenes, y entonces ya no es A, puede ser B. Y después de varios cambios,
el resultado yo creo que fue lo mejor que pudo suceder. Hubo un momento que me perdieron un capítulo. ¿Dónde está el capítulo? Y ahí con mi correctora de estilo y mis editoras y todo lo demás, no estaba el capítulo. Mire, eso es tremendo, que le digan que el capítulo no está. Claro, sé de qué trató y todo, pero escoger las mismas palabras, los mismos parlamentos de los diálogos. Exacto. De las personas, eso no es posible. Entonces yo digo, bueno, hay que respirar hondo, hay que tomarse unos vasos de agua. Y a seguir, escribiendo y escribiendo. Sentarse en frío y a dónde me quedé y continuamos con la historia. Y yo creo que quizá ha quedado mejor. Perfecto. ¿El por qué los títulos? La hora no marcada y el fugitivo. Este título es bien inusual. Que me decían, la hora no marcada, explíquemelo porque no lo entiendo. Bueno, hay una escena clave de la historia donde un reloj en un hotel se niega a dar la hora, como que aquel reloj per se tuviera vida propia. Y está en un lobby de un hotel y está la persona encargada ahí y lo tiene enfrente. Entonces él ve una situación que una chica sale y automáticamente él busca el reloj, pero cuando lo chequea con el suyo ve que ese reloj está atrasado. Entonces yo trato de hacer esa imagen de que ese reloj enorme del hotel se negó a dar la hora porque sabía que el horror vendría. Así lo he manejado, con esa símil. Perfecto. Cuando estamos hablando, vamos a hablar más adelante, perdón, valga la redundancia, de un relanzamiento. Sí. ¿Han habido ciertos cambios o simplemente el relanzamiento en sí de estas novelas? No, es un tiraje, no es una nueva edición. Nueva edición es cuando es corregido y aumentado, que no lo es. No se viene ningún tipo de cambio, es tal cual. En absoluto, tal como en su momento se presentó la hora no marcada como fugitivo, están tal cual. ¿Por qué esa decisión, Augusto? Mire, primero es por la pandemia, como hablábamos hace un momento. ¿Qué sucede el 20? Ya sabemos todo lo que sucedió. Yo me quedé en Estados Unidos 7 meses, en la ciudad de Miami. Cerrado el aeropuerto de Miami, cerrado el aeropuerto de Comalapa, acá. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya tenía finalizada la novela y lo hice básicamente a control remoto. Perfecto. Y lancé mi novela, lleva como título Llegará el día esperado, pero esa es otra historia. Y no se podía hacer una presentación tal cual como yo las hacía siempre, sino que era una presentación a nivel de Facebook, por decirlo de alguna manera. Y las personas pues estaban más interesadas en alcohol gel, en mascarillas, en no salir, en no vernos. Lo entiendo, ¿verdad? Entonces nos obligó a parar y pasó el 20, el 21, hasta ahora que vemos ciertos cambios. Entonces yo digo, Augusto Borja, tú tienes que resurgir. Renacer, exactamente, conocer, así es. Y si bien pues estaba en las redes sociales, pero cuando no hacemos bulla, nos olvidan. Desafortunadamente. Entonces yo quiero decir, señores, yo aquí estoy. Me tomé una pausa obligada, como yo creo que a muchos nos sucedió, ¿verdad? Entonces, viendo pues una cuestión mercadológica, hemos pensado que la hora no marcada, por tratarse de la primera parte, fugitivo, la segunda parte, aunque esta es la cuarta novela, era interesante, importante, creativo, lanzar ambas novelas como un pack, como uno solo. Entonces, a eso se debe el relanzamiento. Perfecto, Augusto. Seguimos conversando de este interesante tema sobre la importancia de la literatura después de esta pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y buen provecho si a esta hora ya disfruta su bendecido desayuno. Estamos conversando sobre la importancia de la literatura y precisamente Augusto Borja nos estaba conversando sobre su trayectoria, pero queremos conocer, yo también que desde casa nuestros amigos televidentes quieren conocer de qué trata un breve resumen, Augusto, La hora no marcada y El fugitivo. ¿De qué tratan? Mire, aquí vamos a ver muchas cosas. Perfecto. Vamos a ver intriga, vamos a ver sigilo, vamos a tener un escenario como San Salvador, un escenario en Guatemala. Son dos historias que se cuentan paralelas que se van a juntar en un momento. Excelente. Ella, María René Meléndez Bengoa, que es mi personaje principal, es la niña de una familia conocida que vive y habita pues en San Salvador, en la colonia Flor Blanca, en una casa pues que queda al costado sur del monumento El Salvador del Mundo. Muy conocido. Sí. Y con su contraparte vamos a encontrar a Ruiz Treviño Esquivel, que es quien es militar y tiene cierto arreglo o contacto con El Salvador, con militares acá de nuestro país, y con frecuencia pues está viniendo, yendo y todo. Y resulta que el día de la fiesta rosa de María René, que fue en el casino salvadoreño, a ella inconscientemente pues un accidente le vierten una copa en su vestido rosado. Y de la nada pues aparece un tipo galán que la ayuda. Y cuando la chica lo ve, dice, este muchacho nunca lo había visto, mayor que ella, naturalmente. Le llama la atención. Sí, le llama la atención. Y luego ella se queda buscándolo, que qué se hizo, no se sabe. Y sus amigas del colegio, porque estudié en un colegio de monjas que queda al inicio del Paseo General Escalón, quién fue y quién era este, y tiene todos sus pretendientes y todo. Por ahí comienzan esto. ¿Verdad? Entonces, ¿quién era ese muchacho galante que le ayuda a limpiarse la mancha de vino blanco, afortunadamente no rojo, en su vestido de quinceañera? ¿Qué hay en el escenario? Pues mire, hay muchas cosas importantes, interesantes en la política. Hay un avance, un expansionismo soviético que le ha apostado a América Latina, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los años 50, donde la expansión comunista, antes de llegar a Cuba, les interesa Guatemala. ¿Por qué? Porque vieron que el Istmo Centroamericano tenía muchas características donde el expansionismo soviético podía llegar fácilmente, donde vieron pues que había sobrepoblación, donde los niveles de educación pues eran menores, donde había hacinamiento, dijeron, esto nos gusta. Y es así pues como llega un presidente de Guatemala, de apellido Arbenz, y es depuesto, pues porque fue muy clara su línea, y el statu quo cambia, y en el 59 pues que llega Fidel Castro a Cuba, ¿verdad? Acompañado o patrocinado pues por la Unión Soviética, eso es historia, no es que me lo estoy inventando. Entonces, ese es el escenario de La hora no marcada. Entonces hay mucho sigilo, mucha verdad encubierta, mucho celo, mucho de todo, ¿verdad? ¿Y cómo retomamos la segunda parte, que en este caso sería El fugitivo? ¿Cómo lo adapta a La hora no marcada? Es bien fácil, porque el fugitivo es mi antagónico, es el militar guatemalteco, que cuando finaliza la hora no marcada, pues él tiene que fugarse, tiene que salir. Y parte de la fuga y su aventura en Europa es fugitivo, ¿verdad? Y es Ruiz Treviño Esquivel, ¿verdad? Entonces, esto básicamente es El Salvador y Guatemala, y fugitivo pues vemos un poco de Europa, vemos una alianza pues con un grupo... Ya es un panorama más amplio. Sí, un programa, con un equipo o una agrupación terrorista, ¿verdad? De Alemania. Entonces
hay un acercamiento, yo creo que la narrativa pues toma otra dinámica, ¿verdad? Entonces, de eso va. Perfecto. Hablamos de un relanzamiento de La Hora No Marcada y también del Fugitivo, pero no son las únicas novelas escritas por Augusto. ¿Cuántos libros ha escrito Augusto? A este momento son 5. La Hora no, se los voy a decir en orden de aparición, de publicación. Perfecto. La Hora No Marcada. El primero. Sí. La Mansión Davenport. Una oda para Isaac. Fugitivo. Llegará el día esperado. Y una que viene a finales de año, a principios de otro. ¿Siempre todas están enmarcadas en el mismo género literario o varían? Mire, sí varían. Por ejemplo, con mi tercera novela, Una oda para Isaac, traté de acercarme al surrealismo. Okay. Recuerdo que estaba en una universidad capitalina y pues en su mayoría eran muchachos de comunicaciones y estudiantes de carreras humanísticas. Y ahí platicamos antes de la ponencia, entonces me decía, mire, para usted es bien fácil porque usted conoce tantos países en el mundo. Sí, les digo yo, afortunadamente, pero ¿saben qué? ¿Cuál es el escenario de esta novela? No sé. Sonsonate. Díganme ustedes quién no conoce o quién no ha estado en Sonsonate. Todo el mundo levantó la mano. Entonces yo le digo, mire, conocer otras latitudes, otros países, otras culturas nos ayuda. Sí. Pero usted puede contar una historia fabulosa que pasó aquí, que pasó en el pueblito más recóndito que nadie lo conoce. No es necesario siempre hablar de lujos y hablar de Nueva York y de París, no, exacto, ¿verdad? Sino que hay historias impresionantes y sabe qué es lo más importante, cómo la cuenta. Porque exacto, así como cuenta usted la historia, o engancha o no engancha, porque usted puede tener una cantidad de información impresionante, escenarios exquisitos, pero si esa historia no es bien contada, no engancha y la gente comienza a leer la segunda página y lo deja. Y dice, linda litografía, qué fotos más bonitas de la portada y la contraportada, pero esa historia no me dijo nada, ¿verdad? Entonces, Una oda para Isaac es en Sonsonate. Trato de acercarme al surrealismo. Me gustó la forma como fue tratada, una novela corta. ¿La ficción supera la realidad? Totalmente. O al revés, más bien. La realidad supera la ficción, porque hay cosas que uno dice, no, pero es que mire, esto es novelesco, esto es de película, y son cosas que han sucedido. Y muchas de ellas, naturalmente, las plasmo pues en mis páginas. Excelente. Entonces dice, parece novela. No, señor, parece la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que son todas esas situaciones que el lector busca y le gusta. Okay. Luego viene Fugitivo, que esté la misma tónica pues, de la novela histórica, y la última, Llegará el día esperado, trato de acercarme al hiperrealismo. Es una novela corta también, que la escribí alrededor de unos 4 meses. ¿A qué nos referimos cuando habla de hiperrealismo para nuestros amigos televidentes que están ahí bien pendientes? ¿Cómo no? ¿Qué es el hiperrealismo? Siempre hago la misma símil. Cuando nos sentamos en la mañana y comenzamos a desayunar, como nuestros amigos lo están haciendo en este momento, y tomamos el periódico. Okay. Es lo más cercano a la realidad, pero sin entrar en el problema semántico que cuál es la realidad y cuál es la realidad subjetiva, sino que es esto, por ejemplo. Esa es la realidad. Entonces, esa novela pretende llegar a hacer una fotografía de la realidad, si lo queremos llamar así. Perfecto. Y que los lingüistas no se pongan en problemas con nosotros, que comiencen a cuestionarnos. Pero ese es el hiperrealismo. Si hablamos de pintura, por ejemplo, es aquella pintura que nos encanta, porque es una gota de agua y que decimos, si nos acercamos y decimos, esta no es pintura, esta es una fotografía. Y nos dice el autor, no señor, no fotografía, yo la pinté. Excelente. Ese es el hiperrealismo en pintura. Excelente, y muy bien explicado. En literatura, pues es eso, acercarnos más a hacer una fotografía de lo que sucedió. Augusto, de estos 5 libros, ¿cuál tú puedes decir que ha tenido más aceptación por parte de las personas? Afortunadamente todos, Okay. Pero yo creo que con La Hora No Marcada y Fugitivo, yo creo que por ahí anda. Hemos trascendido. Te han pedido a nivel internacional, pero si yo quiero leer La Hora No Marcada. Hay una ventaja y la tecnología nos ayuda mucho. Por ejemplo, está digital también. Toda mi obra está en la plataforma más grande que es ¿Cómo la encontramos? Amazon. Bueno, entramos a Amazon y
digitamos la hora no marcada Augusto Borja y ipso facto aparecen las versiones, de papel y la versión digital. Excelente. Y así en cada una de mis novelas. Tecnología a la punta de tus dedos. Exactamente. Excelente. ¿Qué más nos puedes decir acerca de toda tu trayectoria, Bueno, de que definitivamente pues es navegar muchas veces para los Quijotes como nosotros. Yo así me autodenomino, ¿verdad? Porque hay mucha gente y hay mucha gente joven que me dice, mire, ¿y usted cómo hizo? ¿Cómo hace? Entonces la historia es la misma. Dice, perseverancia. Mire, yo quisiera, pero dice, vengo a otras latitudes, quizás México es lo que más cerca tenemos y España, pues, pero está en Europa. Dice, mire, ¿cómo me gustaría que existiera, pues, a nivel de educación, del Ministerio de Educación o algún ente, apoyar Excelente. a los muchachos? Y pues, este tema es el que vamos a estar conversando en otro bloque. Fantástico. Perfecto. ¿Te parece si vamos a pausa Por comercial? supuesto que sí. Excelente. Y vámonos sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta la puerta de su casa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso con más de enfoque. En esta mañana hemos estado abordando el tema de la importancia de la literatura y es momento que Augusto Borges nos comente qué tan importante es que los jóvenes o en general la población se pueda nutrir de la lectura. Bueno, es una necesidad imperante, como le mencionaba hace un momento. Voy a hablar de mi público. Mi público cautivo es un público de ambos géneros, de 30 años hacia arriba. Okay. Me encanta, pero me gustaría más, y no por cuestión de ego, sino que de educación, que el segmento más joven tuviera el acceso, llegue. Yo creo que muchas veces tienen el acceso, pueden hacerlo, pero simple y sencillamente no están motivados. ¿Por qué? Es la costumbre también, sí, exacto. Es mucho más fácil hacer juegos a través de la web, chatear y todo lo demás, pero yo creo que ahí también le corresponde no solo al hogar, que es la primera escuela que tenemos, sino pues a la escuela académica, ¿verdad? Llámese colegio, instituto, lo que sea, que de alguna manera pues nos induzcan, iba a decir forzar, pero lo que nos fuerzan pues no nos gusta, sí. ¿Verdad? Que nos doblen el brazo y dicen, usted tiene que hacer esto, aunque muchas veces pues hay un poder coercitivo que se llama examen. Y si yo no llego preparado al examen, ya sabemos lo que me va a suceder. Salimos mal en la calificación. Y reprobamos y ya sabemos todo eso. Entonces, que existiera pues algún club de lectura y ahí se va midiendo las capacidades. Estoy seguro que más de algún chico va a aparecer ahí con esa cualidad de saber interpretar alrededor y saber expresarse a través de las letras. Entonces decir, bueno, es una promesa este joven y poderlo apoyar y enviarlo, llevarlo, traerlo, y estoy seguro que una nueva generación va a salir de esta época tecnológica donde la tecnología es la madre y es la reina. Y mire, y son ¿qué? Artefactos que nos pueden ayudar.
Pero más que eso, yo creo que es cambiar un poco de la manera de pensar y desarrollar nuestras habilidades. El chico que presenta unos bosquejos y dicen los padres, mira este niño, mira ese trazo, mira esa sombra, con qué fuerza trabaja. Debe de ser igual con la literatura. Alguien que comience a hacer un verso, dice los versos son cursis, miren, que sean los cursis que sean, que nos importa. Pero aplaudirlos y apoyarlos. exactamente, ¿verdad? Cómo compone, cómo va contando las estrofas y cómo va rimando, eso es complicadísimo, ¿verdad? Y hay niños que lo hacen solo con la idea. Y les gusta. Y tienen la facilidad, hay que explotarlo. Yo sé que en las próximas generaciones vamos a encontrarnos con gente, con muchachos con mucho valor, con mucho bagaje y con muchas ganas de decir muchas cosas. Excelente. Vamos a hablar de un tema también que me parece de suma importancia y es cómo cambia el hábito de la lectura a las personas en sí. No estamos hablando nada más a nivel de ortografía. No, estamos hablando de un bagaje cultural. Estamos hablando de que, mire, no hay necesidad extrema de poder viajar. Ahora con la tecnología viajamos y hasta nos subimos en el avión y nos llevan donde queramos. Pero sí, el leer nos abre puertas, nos abre la mente, nos enriquece el vocabulario y nos da muchas opciones de pensar. Exacto. De pensar, dependiendo de quién busquemos también, sí, ¿verdad? Porque esa es otra situación. Pero sí nos abre una puerta a enriquecernos, independientemente si buscamos economía, si buscamos historia, si buscamos superación, siempre vamos a encontrar un lado. Básicamente es un lado positivo, ¿verdad? Entonces, sí nos ayuda tremendamente. Excelente. Fuera de cámaras, con Augusto también estábamos conversando, vamos a decirlo, Augusto, los problemas que tienen los universitarios o aún así en bachillerato, la forma como escriben, esa ortografía. Tremenda, sí, no, definitivamente. Yo creo que lo vemos, yo tengo a través de algunas situaciones, contacto con currículum vitae y todo esto, y me doy cuenta que no solo muchachos de bachillerato, sino que incluso jóvenes... Personas laborando también. Sí, Bárbara. Jóvenes universitarios, o sea, hablemos de un nivel mediano alto de academicismo. Usted lo lee y lo ve, y ve no errores, ve horrores ortográficos. Y muchas veces estas personas pues, llegan a pedirle un trabajo, un puesto. Es imposible o casi imposible que usted... Y si le realiza las pruebas a un escritor, ya, cero. Es que, mire, nos ponen contra la espada y la pared. Si usted dice, el call center, dice, el muchacho sale del bachillerato y los papás dicen, métete al call center, vos hablas inglés y ya está. Mire, no es así. Entonces, cuando usted ve que estos muchachos van a estar digitando y van a estar con tiempos y van a estar vendiendo, que claro, es el fin. Importante. Exactamente. Cuando entreguen esos reportes, yo no sé qué le va a dar a la persona que vaya a leer esos reportes porque no los va a entender. Entonces yo digo, si esta persona leyera, recordaría con qué B, si es la labial o la bidental, si es C, S, Z, la que lleve en ese momento. Y lo que sucede es que cuando tenemos una duda, inmediatamente en la mente se nos dibuja una página y sabemos con qué letras se escribe. O esta cosa es maravillosa. Exacto. ¿Verdad? Y buscamos cómo se escribe, pero no se toman ese trabajo. Es penoso, pero es cierto. Mira, tenemos también lo que estás mencionando tú, el alcance de la tecnología. También ahí, como el caso tuyo, que ya pueden encontrar el libro digital en Amazon. Exacto. Tenemos la tecnología para poder leer. Claro. Sí, pero dentro de mi público me dicen, mire, yo tengo tablet, tengo mi teléfono, mi desktop, mi laptop y todo lo que usted quiera. No lo utilizamos. Sí, pero es que mire, yo prefiero el papel y yo voy subrayando. Yo le doblo la puntita para ver a dónde me quedé, yo lo doblo. Mira, y ese es sinónimo de alguien que está disfrutando la lectura, ¿verdad? Que tome su libro, lo doble, lo marque y ya sepa dónde está cada parte que ha ido leyendo. Yo cuando era niño, mi libro que nadie me lo tocara, ¿verdad? Y pasaba las páginas así, era un niño. Ahora cuando compro un libro de alguien, subrayo, pongo signos de interrogación, pongo un asterisco, lo doblo
y donde me he quedado. ¿Por qué? Porque lo estoy disfrutando, no es un adorno de porcelana que va a estar ahí, no, es un elemento del que yo me voy a nutrir y por ende pues lo voy a subrayar, voy a poner mis anotaciones, entonces lo estoy consultando, estoy hablando con él. Exacto, mira, la mayoría de libros, en el caso de algunas palabras que no sabemos el significado, llamemos inefable y cuestiones así, traen su significado en la parte final, pero hay unos que te tratan a ti de que vayas a buscarlo a internet por lo menos y que te des cuenta los significados. Yo no se lo pongo. Deja trabajar a la persona, lector. Espero que lo haga. Porque si tenemos un término que no conocemos, pues lo ideal sería ir a buscar qué es lo que significa, ¿verdad? Tengo, ya que tú lo mencionas, tengo un buen lector, una familia muy querida, que platicamos un día y me dice, mire Augusto, fíjese que cuando lo leo a usted, él es extranjero, cuando lo leo a usted, tengo su libro, tengo su novela y a la par tengo mi diccionario. Su diccionario. Entonces yo le digo, mire qué honor el que usted me hace. Sí. ¿Por qué? Porque hay un interés. Porque a la primera, y esto que a saber, y a la segunda, a saber. Entonces, no voy comprendiendo. Y hay un ciento de palabras hermosas, de hermoso significado. Sí, por supuesto. Y no lo hago con una falsa modestia, una pretensión de ocupar estas palabras. Yo creo que es parte de enseñar, o sea... De utilizarlas también, ¿por qué ahí no? Ahí están. Y los jóvenes hablan con 3 palabras, con 3 adjetivos. Si hablamos un cuarto, ya se perdieron. ¿Qué es eso? No entiendo. Entonces, léalo, búsquelo, hágalo. ¿Cuál sería el llamado tuyo para con los jóvenes? O ya sea también para aquellas madres de familia que quieran inculcar ya el hábito de la lectura en sus pequeños. Hay una palabra que yo la utilizo mucho, atrévase. Atrévase a ser mejor que los demás. Atrévase a descubrir lo que otros no han descubierto. Atrévase a dar un paso adelante. ¿Por qué? Aparte de que voy a enriquecer mi vocabulario, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, podré tener una oportunidad de un mejor centro de estudios, de un mejor empleo, de un mejor trabajo, de una mejor familia, ¿por qué no? Entonces yo creo que atrévase, siempre lo ocupo, para estar adelante de los demás. Perfecto. Augusto, ¿cuál es el plus que tienen tus libros? ¿Por qué las personas deben decir, bueno, lo vi en entrevista, he conocido también sobre él, ya sea en redes sociales, voy a comprar este libro, voy a comprar cualquiera de los 5 libros que ha escrito o los 5. Augusto, o los 5 libros, ¿por qué no? Me encanta la pregunta. ¿Cuál es el plus que tiene la obra literaria de Augusto Borja? Yo creo que es el narrar nuestro país, nuestra historia, y no de una forma chauvinista, de que soy salvadoreño y lo soy orgullosamente. Al contrario, deberíamos de estar orgullosos que en ese libro plasma el panorama salvadoreño, lugares 100% salvadoreños. Exacto. Yo leía una de las críticas de La Hora No Marcada, no me acuerdo de qué otra, en Amazon. Y eso lo escribieron ellos, yo solamente voy a repetir, ¿verdad? Entonces, decía alguien, no recuerdo el nombre de la persona, pero parece que era una señora, y decía, leí La Hora No Marcada y me gustó mucho. Parece, entonces lo que yo dije, bueno, parece como que si fuera la narrativa de un escritor extranjero, pero qué bueno que los tengamos acá. Al leer eso, Dios... cerré la computadora y dije, entiendo lo que me quiere decir. Porque desafortunadamente... tienen esa percepción de que los salvadoreños no pueden llegar un poco más allá. La percepción que tenemos, y esto es penoso, pero es real, somos hacia adentro, ¿verdad? Entonces, no, que fulanito es mejor que yo, ¿verdad? Entonces, y si vemos a alguien mejor vestido que nosotros, o que tiene un mejor vehículo, ya nos hicimos a un lado, entonces decimos, es que así nos toca, nosotros somos salvadoreños. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos perdedores, que no nos gusta estudiar, que no nos gusta esforzarnos. No, es todo lo contrario. Entonces, cuando yo leo esa reseña, entiendo el mensaje que la señora me quiere dar, y yo digo, hombre, a disfrutarlo, porque entiendo que ella compara con libros que ha leído de otros autores, sin yo sentirme más que nadie, no se trata de eso, pero le entendí el mensaje, entonces yo dije, por ahí debe de andar. Entonces me dice, mire, si historias de Roma y de Egipto y de Nueva York. Hay muchísimas. De eso está lleno, pero fíjese que no encuentro a alguien que hable
de nuestro país. Porque ¿qué hablan? Hablan del indito, hablan de la guerra y se acabó el asunto. No detallan lo hermoso de los salvadoreños, ¿verdad? No. Es decir, mire, y se tomaron un café en la Plaza Libertad y vivían en la colonia Flor Blanca, porque doy calles y números y todo, y mira, y describo para la casa. personas que son extranjeras, pero realmente han nacido aquí, para ellos es un vaivén de recuerdos. Totalmente. Excelente. Claro que sí, porque Mira, es una generación anterior. lamentablemente vamos nuevamente a pausa comercial. Como tú quieras. Retornamos con más de estos interesantes temas después de la pausa. Gracias. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En esta mañana hemos hablado muchísimo sobre la trayectoria de un escritor, Augusto Borja, y es momento de conocer, muchas personas en casa se estarán preguntando cómo puedo adquirir estas obras, a qué redes sociales, qué número de teléfono, claro, cuál es el precio de estos libros. Claro que sí. Bueno, en mis redes sociales, Instagram me encuentran como Augusto Borja, Okay. SB, B pequeña. Sí. Y me encuentran también como Augusto Borja, escritor, en Facebook, que es mi fanpage, donde van a encontrar el relanzamiento de La Hora No Marcada y Fugitivo en la librería de la UCA, en Soho, y en Karcher Center. Karcher Center está ubicado en 25 Avenida Sur, número 752, y está frente al Banco Cuscatlán y a Cavisa. El precio de los dos libros, porque no se están vendiendo por separado, sino que a eso se debe el relanzamiento, el precio es a $39 el Ambos pack. libros. Exactamente. Perfecto, ahí se van a empapar de la historia completa, desde La Hora No Marcada hasta El Fugitivo. Definitivamente que se cae telón y queda terminada la historia. En Amazon de igual manera se cancela un precio para que le dé acceso a leer todo el libro, ¿verdad? Exacto, pero en Amazon no van a encontrar esta promoción, porque Amazon vende los libros por separado. Perfecto. Augusto, como mensaje final para todas aquellas personas, lo que ya estábamos mencionando anteriormente, las madres de familia, padres de familia, que quieran sumergir en la lectura a sus pequeños, ¿de qué manera pueden ir adentrándolos? Bueno, es un compromiso. ¿Qué les digo? Mire, yo siempre utilizo el atrévase. Atrévase, padre de familia, a que sus hijos sean los mejores del curso, a los mejores del año, porque si lo voy a hacer este año, lo voy a hacer el siguiente y me voy a pasar atreviendo siempre, desde kinder hasta el bachillerato. Y ese muchacho que lleva esa convicción, esa riqueza de vocabulario y de metas fijas, mire, tiene todo para triunfar en la vida. Excelente, mejor dicho, imposible, Augusto. Mira, también tenemos el caso de aquellos jóvenes que los padres de familia no se involucran en lo que es absolutamente nada en la educación. Solo pagan la colegiatura. ¿Qué hacer estos jóvenes? Es difícil porque es mucho más fácil y más atractiva la calle y los juegos y los amigos y los vicios. Ahí tendría que el segundo hogar quizá tomar cartas en el asunto, que son los centros educativos, y fijarse, sí, en los mejores estudiantes, pero también fijarse quienes llevan un récord bajo, porque algo está sucediendo con ellos. Exactamente. Excelente, Augusto. Mira, yo quiero agradecerte de antemano al esta contrario. mañana al haber compartido con nosotros. Disfrutamos mucho sumergirnos en el ámbito de la literatura. Gracias por compartir con nosotros los detalles de La Hora No Marcada y, por supuesto, El Fugitivo. Un enriquecimiento. El placer enorme. es mío totalmente, y aprecio la invitación, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias. Te esperamos nuevamente a ver cómo te ha ido con otro Ahí libro. estamos a la orden. Claro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias a usted también, amigo televidente. Nos vemos en la próxima emisión de Enfoque.